Bueno, continuamos con ustedes, también somos Buena Música en Latina Contigo, ahí estaban esos dos temas de Bryan Adams que también nos transportan en la máquina del tiempo como lo hacemos en el retro de los jueves en Latina Contigo, y del retro musical nos vinimos a compartir con nuestro invitado de la mañana de hoy, el investigador y diplomático Jorge Valero Urbaneja, que ha venido a Barquisimeto a dar una conferencia y va a estar participando a través de la UNEARTE en la conferencia Trump, Dobbs y Venezuela, los primeros 100 días de gobierno del presidente Trump y cómo eso tiene incidencia en nuestra realidad venezolana. Antes de iniciar la conversa con nuestro invitado, vamos a cumplir con nuestros anunciantes rápidamente para que cuando iniciemos la conversación podamos fluir sin ningún tipo de interrupción. Y quiero hablarles de la gente que está en el Parque Zoológico y Botánico Bararida. El gobernador del estado, Luis Almirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un día de esparcimiento y recreación en familia para que aprendas y disfrutes con más de 5.200 especies de animales, plantas de más de 20 estados del país. Hay distintas áreas para la diversión, el entretenimiento y la educación, con una diversidad gastronómica increíble. Además de eso, hay las áreas de esparcimiento, que son la tirolina, el laguito, el coliseo, el zoológico de contacto, el serpentario. Ahí está el licenciado Juan Rodríguez y el personal del Parque Zoológico y Botánico Bararida, que mantienen ese espacio como el mejor parque de nuestro país, el parque más cuidado de Venezuela. Hay toda una programación importante que se va a hacer en este periodo del asueto de carnaval y durante todos estos fines de semana. Estamos de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @Parque Bararida, o nos llamas al 0412-513-4286. En la unidad de cardiología de la Clínica IDET, un moderno equipo de médicos y también con tratamientos novedosos están abordando distintas patologías cardiológicas, cardiovasculares y cerebrovasculares. Un equipo multidisciplinario de médicos encabezado por el doctor Carlos León. Ahí hay electrofisiatra, ahí hay fisiatra, ahí hay también nutricionista, intensivista, emergenciólogo y cardiólogo. Están abordando las distintas patologías. Hay salud preventiva, salud curativa, intervenciones quirúrgicas, exámenes con modernos equipos, y estamos aplicando una moderna terapia que se llama stroke, con medicamentos de alta gama, con equipos de alta tecnología que devuelven a la gente a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela después de haber sufrido un evento cerebrovascular o un accidente cerebrovascular. Ahí está la unidad de cardiología de la Clínica IDET en la carrera 16 entre calles 43 y 44. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales @idet.barquisimeto. Nos llamas al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermercado, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipos de sonido, neveras, colchones, lácteos, celulares. Somos panadería, pastelería, lunchería y un restaurante gourmet, todo en un solo lugar, con estacionamiento propio y vigilancia privada para que compre con comodidad, tranquilidad, seguridad, los mejores precios y mercancía escogida en la Avenida de las Industrias entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar, que es Novi Group. En la unidad de especialidades médicas Divina Pastora tenemos un grupo de médicos egresados de la mejor universidad del país, de gran trayectoria en todas las especialidades, prestos y dispuestos a hacerles la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Hay desde medicina interna, medicina familiar, medicina general, foniatría, traumatología y cirugía ortopédica. Hay medicina interna y reumatología, cardiología, pediatría, hay neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, hay también otorrinolaringólogo, nutricionistas, todas las especialidades, una plantilla de ginecobstetras de primera. Estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, eco, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas genéticas. También tenemos allí las promociones en el mes del amor y la amistad, el 2x1 en medicina general y cardiología. Usted va a 2 personas y paga una sola consulta. También tenemos ahí la promoción de la consulta de ginecología, le vamos a regalar la colposcopia, y en la consulta de foniatría tenemos los estudios audiológicos y la consulta le sale gratis. Carrera 19 con calle 17 en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita 0414-572-8496. Es nuestro número, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora.
En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo: amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de trípode, discos, bujes, con todas las marcas del mercado, la que usted busque: Monroe, Gabriel, Rancho, Mock, la que usted elija. Pero representamos a Greky, que es nuestra marca exclusiva, son productos de alta calidad y a los mejores precios. Ahí le vamos a dar la mejor atención, por supuesto, porque tenemos más de 60 años en este ramo, lo que nos certifica como los mejores de Lara. No tiene que ir a otro lugar, carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. Luego de cumplir con la publicidad, ahora sí iniciamos la entrevista. Nuestro entrevistado que nos acompaña el día de hoy, el diplomático investigador Jorge Valero Urbaneja, invitado por UNEARTE para hablarnos de las políticas del presidente Donald Trump en estos días primeros de gobierno, aunque esa política, me imagino que por todo lo que ha implicado, los intereses que se han tocado, va a permanecer bastante tiempo. Ya hay algunos aspectos que se han dilucidado de esa política de gobierno del presidente Donald Trump. Quisiéramos abordar en primer lugar el aspecto que tiene que ver con Venezuela, con las diferencias en la primera gestión de gobierno de Donald Trump, donde hubo bloqueos, sanciones, amenazas de invasiones y donde la oposición activaba distintos mecanismos para deponer al presidente Nicolás Maduro. Ahora llega el presidente Donald Trump, segundo periodo de gobierno, envía a un representante del gobierno, se entiende con el presidente Nicolás Maduro, que sin duda alguna es un reconocimiento de quién es el presidente de Venezuela, y comienza a fluir la deportación de venezolanos y también se logra la renovación de las licencias de explotación petrolera. Empecemos por allí. ¿Y qué puede traer esa política del presidente Trump para Venezuela? Porque el presidente Trump ha comenzado también a tener distintos pronunciamientos y decisiones que han afectado a Panamá, a México, también a Palestina, ahora con Rusia, Putin y Ucrania, que es la noticia del día, también hay intereses. ¿Qué decir de lo venezolano y del presidente Donald Trump? ¿Qué podemos esperar de Donald Trump? Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Gracias, Mateo. Gracias a tu audiencia. Gracias por la invitación. Sí, mira, hay que entender una sola cosa. El primer gobierno de Trump el segundo gobierno de Trump va a ser distinto al primer gobierno de Trump, porque en el primer gobierno estaba atado a un conjunto de compromisos y presiones por parte de los neoconservadores norteamericanos que le impusieron respecto a la política hacia Latinoamérica un nivel de presión, un nivel de chantaje y de exigencia, dentro de los cuales estaba el derrocamiento de la revolución bolivariana. Este gobierno es un gobierno en el cual él se deslastra de esas condicionantes. Él obtiene una victoria electoral transversal que ha sido reconocida como un mandato que le da una libertad plena para el ejercicio de su segundo mandato, sin ataduras y condicionantes a sectores ultraconservadores, ultraderechistas en Estados Unidos, que pudieran imponerle políticas agresivas contra Latinoamérica. Él ahora puede hacer un gobierno con mucho mayor pragmatismo y más caracterizado por su formación real. Él lo que es un empresario. Él no es un ideólogo, él no viene de ninguna escuela ideologizada, así que con total pragmatismo como empresario él va a desarrollar este gobierno para los intereses de sus objetivos empresariales, el avance de sus objetivos empresariales utilizando el poder de la presidencia de Estados Unidos, y para tratar de cumplir con algunas de las ofertas electorales. Las principales es el mejoramiento interno de la economía norteamericana. Ese mejoramiento interno de la economía norteamericana pasa por el entendimiento con el gobierno venezolano por la cantidad de petróleo que nosotros le podemos vender a los Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump. A pesar del discurso de la campaña, a pesar de algunas declaraciones que ha emitido, incluso aparentemente intimidantes, cuando ha mencionado que dejará de comprar petróleo de Venezuela porque ellos tienen la reserva mundial más grande, a pesar de esa realidad, a pesar de esas declaraciones, la realidad es que Estados Unidos y su economía necesitan del petróleo venezolano. Somos la fuente de petróleo livianos más cercana y más confiable que Estados Unidos tiene, y el hecho de ser la más cercana significa que podemos ofrecer, y a ellos les conviene la oferta del petróleo venezolano por los costos de transporte, pero además porque su industria para la producción de combustibles está diseñada para trabajar con el tipo de petróleos que Venezuela puede ofrecer y no otros pesados como los que les podría ofrecer Canadá en cuanto a crudo,
o les puede ofrecer otros países de Medio Oriente, incluso Mar del Norte. Así que nosotros somos el mejor mercado para Estados Unidos, y cuando el pragmatismo entre y la realidad se imponga, en donde una de sus ofertas electorales principales fue la reducción de los precios de los combustibles, esa realidad solo se logra proveyéndose del petróleo venezolano. Así que no solo se va a sostener la liberación de las licencias para Chevron, es que se va a ampliar el campo de licencias para que puedan llegar a Venezuela otras transnacionales petroleras de Estados Unidos o vinculadas a intereses con Estados Unidos, que permitan que Venezuela pueda aumentar su capacidad productiva, para que esa capacidad productiva que se aumente vaya directamente a Estados Unidos y no a otros mercados. Sépase, Venezuela no solo le interesa recuperar su capacidad productiva, ya superamos el 1.000.000 de barriles de petróleo al día, necesitamos acercarnos a la franja tope que tuvimos hasta hace 10 años de unos 3.5 millones de barriles de petróleo para poder recuperar nuestra propia economía. El mercado natural inmediato entonces para ese crecimiento es Estados Unidos. Ahora, esta visita del representante de Estados Unidos, ¿cómo se interpreta? Porque con todo eso que usted nos está contando o que usted está analizando, bueno, la gente pensará, ya hay un acuerdo, ya se van a suspender algunas de las sanciones, como dice usted, a lo mejor ampliarán las licencias, va a venir un desmontaje quizás de alguna de esas sanciones que permita al gobierno tener más holgura, maniobrar de otra manera y de otra forma. Se conversaría esto con este representante del gobierno estadounidense, porque cuando llegó, cada quien hizo su interpretación, ¿no? Los que están del lado de la oposición interpretaban una cosa, los que están del lado del gobierno interpretaron otra, pero sin duda ahí se conversó de cosas trascendentales que ya produjeron algunos resultados, como la renovación de la licencia y también el aceptar una cantidad de venezolanos que estaban allá en calidad de migrantes y que ahora están siendo recibidos por el gobierno venezolano. ¿Qué otra cosa podemos analizar de esa visita del representante del gobierno de Donald Trump a Venezuela? Sí, la primera cosa es que es importantísimo que una de las primeras iniciativas que haya tenido el presidente Trump en sus primeros apenas 3 semanas de gobierno haya sido enviar un representante que ha sido designado para asuntos especiales, que incluyen, por cierto, temas como Ucrania, y que Venezuela entonces pasa a estar dentro de los 3 temas especiales más importantes en la agenda de política exterior de Donald Trump. La misión inicial que traía el negociador era acordar con el presidente Nicolás Maduro la recepción, es decir, la autorización para el ingreso de venezolanos que fuesen deportados en esta primera etapa desde Estados Unidos. Era el principal objetivo. El gobierno de Venezuela no considera el retorno de venezolanos como un hecho de deportación. Nosotros lo consideramos como repatriación. Y existe un plan, un programa del Estado, Vuelta a la Patria, que ha logrado retornar a Venezuela más de 1.250.000 venezolanos en el lapso de los últimos 4 años. Ese programa continúa y nosotros asumimos los procesos que en Estados Unidos llaman deportación como procesos de retorno a la patria de nuestros conciudadanos. Además de eso, por supuesto, no era un diálogo unilateral. Venezuela estaba obligada en esa negociación a presentar los temas que le son importantes para el reinicio de un proceso de relaciones bilaterales con Estados Unidos, y por supuesto el presidente Maduro lo llamó Agenda Cero, y Agenda Cero es: vamos a empezar de cero, empecemos a conversar todo de iguales, con respeto y en el marco de la soberanía de las 2 naciones. Ese proceso ya se inició. Entre los temas, por supuesto, está la flexibilización de las sanciones y las negociaciones en el campo de las energías. Es un reconocimiento al gobierno del presidente Maduro, que en algún momento se tuvo como que, bueno, no era, digamos, el presidente Maduro legítimo porque no se habían presentado actas y todas esas cosas. Sin embargo, enviar un representante del gobierno de Donald Trump a entenderse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un reconocimiento al presidente Maduro. Es un reconocimiento pleno. Donald Trump entiende que el presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, envía a su principal vocero para las negociaciones especiales al diálogo con el presidente Nicolás Maduro, y además de ello, desconoce cualquier otro actor como un actor legítimo con el cual se pueda dialogar
respecto al gobierno de Venezuela y al futuro de nuestra patria. Ahora, hay también, paralelo a esto, una cantidad de señalamientos de manejo de fondos que se hicieron a través del USAID y que, bueno, vinculan a sectores de la oposición. Incluso el propio presidente Donald Trump ha dicho que deben ser, bueno, llevados a juicio y sancionados quienes utilizaron esos fondos de una manera distinta y quienes malversaron esos fondos. ¿Qué decir sobre esa política que ahora ataca incluso a representantes de la oposición, medios de comunicación y actores políticos de la oposición que antes pedían ayuda humanitaria e intervenciones a nuestro país? No tenemos duda, no tenemos ninguna duda de que las causas más importantes para que el presidente Donald Trump y su asesor en mejoramiento de las finanzas del Estado norteamericano, Elon Musk, hayan tomado la decisión de intervenir la USAID, de cerrar el órgano y de abrir investigaciones, están implicadas lo que tuvo que ver con el manejo de fondos para con Venezuela. La decisión, si bien para muchas otras naciones del mundo, en cuanto a los recursos que USAID invierte en programas humanitarios en otras partes del planeta, para con Venezuela, esa decisión es extraordinariamente positiva. Debemos verla prácticamente como un éxito para Venezuela, puesto que los recursos que ese órgano dirigió hacia temas que tuvieran que ver con Venezuela, muy distante a que fuesen utilizados para asuntos humanitarios, fueron utilizados para dirigirlos hacia la conspiración, hacia el derrocamiento de la revolución bolivariana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estamos seguros de que las investigaciones que se desarrollen sobre esta materia van a terminar implicando muy gravemente a actores del gobierno de Juan Guaidó y su entorno en manejos en donde se habla de más de 30.000 millones de dólares, que además quiero informarles que no son recursos del fisco norteamericano, son recursos de Venezuela. Es decir, USAID utiliza las cuentas confiscadas de bienes nacionales de Venezuela para desviar fondos, para extraer fondos de allí, para entregarle a la oposición radical. Es como lo hacía. En otras palabras, se robaron fue la plata nuestra, la que estaba en cuentas nacionales en bancos en Estados Unidos, y ahora esta investigación con seguridad determinará las culpabilidades en ese sentido y, por supuesto, muy probablemente no solo están inhabilitados en Venezuela, quedarán inhabilitados a nivel mundial en su relación con partidos políticos del mundo y con el gobierno de Estados Unidos. ¿Pueden incluso ir a prisión algunos de estos dirigentes, como lo ha solicitado el mismo Donald Trump, de que se investigue y que se sancione a quienes se llevaron esos fondos? Por supuesto que podrían ir a prisión. Habrá que dejar que los procesos de investigación se desarrollen en Estados Unidos sobre esa materia. Nosotros, por supuesto, eso es materia de la legislación interna norteamericana. Esperamos que se desarrolle con la celeridad, con la eficiencia con que en algunos casos el sistema judicial norteamericano impone la ley, y pueda prontamente conocerse de las sentencias que estas personas pudieran recibir, que incluso pudieran ser sentencias de cárcel, y además que les confisquen bienes y que nos retornen la plata. Estamos compartiendo con el diplomático e investigador Jorge Valero Urbaneja. Ha venido a Barquisimeto y a Lara a hablar del segundo mandato de Trump y Venezuela, y es lo que estamos conversando en las primeras de cambio. Ahora, hay gente que dice, ¿cómo interpretar la designación de un Marco Rubio, que ha sido un enconado opositor al gobierno del presidente Maduro, como representante y como vocero del gobierno de Donald Trump, que a veces complica y empastela un poco más la situación con nuestro país? Muy simple. Un presidente conforma su primer gabinete a partir de compromisos políticos que se adquieren durante el periodo de la campaña presidencial. Marco Rubio es una cuota del sector más poderoso de la comunidad latina en el estado de Florida, de la comunidad antifidelista que tiene un gran poder en el sur del estado de Florida y que es determinante para el resultado electoral en ese estado a favor del uno o del otro candidato. Ese es el pago
de un compromiso electoral. La designación de Marco Rubio. ¿No va a traer eso alguna consecuencia en la relación con Venezuela? La construcción de la política exterior norteamericana no solo es el resultado de un actor en el gabinete. La construcción de la política exterior parte de una miríada de agencias y de organismos que tienen que ver con los intereses de la política exterior norteamericana, dentro de los cuales se cuentan la comunidad de la defensa, la comunidad de la inteligencia, los sectores económicos y la comunidad de la política exterior. Él conduce solo uno de ese conjunto de instituciones y de organismos, y no va a ser él solo definitorio de la política para con Venezuela. Él se va a encontrar en el gabinete con un conjunto de opiniones diversas sobre cómo tratar a Venezuela, y entre ellas se va a encontrar con que hay quienes entienden que con Venezuela hay que acordarse, con el gobierno de Nicolás Maduro hay que acordarse para poder desarrollar los intereses ofrecidos en campaña por el presidente Donald Trump. ¿Cómo interpretar las políticas migratorias del presidente Donald Trump en las primeras de cambio, donde han habido persecuciones, encarcelaciones, donde también existe una campaña, porque todo el que detienen allá pareciera ser miembro del Tren de Aragua? Entonces el Tren de Aragua es endilgar a Venezuela una posición genuflexa ante la delincuencia, que permitimos que se organizara ese trus delictivo que ahora está en todos los países y que afecta un poco la reputación del venezolano y del gobierno venezolano. Un poco también afianza todas esas intenciones y estrategias de señalar de que aquí se permite el delito y se permiten toda esa serie de actividades. ¿Qué interpretar de esa política de Trump y qué efecto podría traer eso para Venezuela? Hay gente que dice, ya están regresando los venezolanos que se fueron y que estaban echando broma allá o que estaban delinquiendo en los Estados Unidos. Ahora los vamos a tener metidos aquí. Mira, la política es el resultado de la interpretación de Donald Trump, que podemos reconocer que es un hombre que tiene un extraordinario olfato para entender los intereses de su población, los intereses mayoritarios. Dentro de los intereses mayoritarios estaban el tema de la economía, el tema del mejoramiento de la economía. Y él argumentó que para mejorar la economía debía deportarse, además, como herramienta para atacar a su antecesor Joe Biden, que Joe Biden había permitido el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes ilegales en el lapso de su periodo de gobierno de 4 años, y entonces había que revertir ese error de la política de Biden. Por cierto, esa apreciación es incorrecta, eso no se produjo de esa manera. No es que Biden abrió fronteras, ni tampoco que entraron 12 millones de inmigrantes ilegales en ese periodo solo de 4 años, eso no es exactamente así. Pero el hecho es que, de la misma manera como en algún momento el nazismo señaló a los judíos como los responsables de la crisis económica en Alemania y se generó el genocidio, ¿verdad? De alguna manera se parece a un neofascismo este tipo de conductas. Ahora, lo que es importante entender, y en este sentido yo quisiera calmar a la población venezolana que tiene familiares que emigraron en el periodo reciente, de los últimos 4 a 6 años a Estados Unidos, y que se encuentran en condición irregular dentro de Estados Unidos, que es imposible deportar a 500.000 venezolanos, mucho menos 12 millones de personas en lapso de 4 años. 500.000 personas requerirían, es decir, primero encontrarlas. No es que los 500.000 venezolanos que se encuentran en una situación irregular en Estados Unidos están todos agrupados en cada ciudad dentro de un estadio de 90.000 personas, y entonces, bueno, con 5 redadas sacamos a todos los venezolanos. Eso no ocurre así. Es imposible reunir a 500.000 ilegales en el lapso de un año o ni siquiera de 4 años, pero además trasladarlos, deportarlos, requeriría de 1.500 a 2.000 vuelos para poder trasladar a 500.000 personas. O sea que no van a venir en bandada los venezolanos que están allá, que hay una preocupación de los familiares de la gente de aquí. Eso no va a ocurrir. Sí va a ocurrir, y los venezolanos que están en situación irregular están corriendo el riesgo de que en algún momento, en alguna redada, en algún espacio de trabajo o en algún espacio de entretenimiento en donde se encuentran, se produzca una redada. En esa redada van a detener a colombianos, a mexicanos, a guatemaltecos, a cualquier nacional, y de repente agarran a 3 venezolanos. Eventualmente los tienen detenidos durante un tiempo, y cuando logran reunir, así como hicieron ahora, 2 vuelos se trasladaron, que aproximadamente significa que acaban de regresar hace 2 días 300 venezolanos, 300, no 500.000, pues bueno,
eso le va a ocurrir a algunas personas que en algún momento caigan en la mala suerte de ser detenidos en una redada de deportación. Ahora, si la intención era económica, como decía usted en principio de Donald Trump, de proteger los intereses de los estadounidenses, pareciera que se está produciendo lo contrario, porque hay sectores que se han quejado porque han mermado la mano de obra barata que significaban los migrantes en distintos sectores económicos de los Estados Unidos. Hemos visto el sector construcción, el sector agrícola quejándose de esa política migratoria o de esa redada que mantiene a los migrantes escondidos, asustados y sin poder trabajar en estos sectores económicos. Por supuesto, no solo los sectores económicos van a resistirse a una implementación agresiva y a una implementación masiva de este tipo de políticas de deportación, no solo sectores económicos muy diversos, es decir, desde el sector agrícola hasta el sector agroindustrial, desde el sector manufacturas hasta el sector industria, incluso el sector de la industria de la energía y la industria militar utiliza mano de obra inmigrante barata para algunos de sus procesos productivos. Así que no solo ese sector, sino que sectores sociales y la idea de que no va a existir ninguna resistencia dentro de Estados Unidos a sus políticas ultraderechistas es una idea errónea. Estados Unidos es un país que en la historia universal ha logrado construir procesos reivindicatorios importantísimos, como por ejemplo el movimiento que construyó los derechos del voto para la mujer, posteriormente a ello los movimientos que construyeron la igualdad de derechos civiles en las décadas del 60 y un poco luego el fin de las guerras en Asia, especialmente en Vietnam, Saigón, etc. Estados Unidos, el pueblo norteamericano despertará. En algún momento despertará ante el avasallamiento de políticas ultraderechistas que pudiera estar planteado en este gobierno de tanto poder de Trump. Los equilibrios del poder deben comenzar a construirse y los derechos humanos seguramente van a estar dentro de los temas más importantes que sectores de opinión y movimientos sociales comenzarán a defender en Estados Unidos en el tiempo venidero. ¿Qué podemos decir de lo que le espera a la relación Trump-Venezuela ahorita inmediatamente? ¿Va a haber, además del reconocimiento del presidente Nicolás Maduro, flexibilización de sanciones para que cerremos lo de Venezuela y comencemos a hablar de otros escenarios internacionales de la política de Trump? Mateo, es importantísimo entender que Estados Unidos, las políticas de medidas unilaterales coercitivas que ha desarrollado en los últimos 40 años, no es un tipo de política que ellos luego levanten. Lo que hacen es que suavizan o se olvidan, las dejan a un lado. Las sanciones siempre las dejan implementadas, la experiencia es ampliamente comprobada. Irán tiene más de 30 años de experiencia de implementación de sanciones y aunque en algunos periodos de gobiernos han habido acuerdos con el gobierno iraní, las sanciones no las levantan, solo algunas las flexibilizan. Asimismo, de los 193 países que forman parte del Concierto de las Naciones Unidas, 160 tienen algún tipo de sanción impuesta por Estados Unidos. Es decir, además es una política que ha demostrado absolutamente fallida, es decir, no logra los objetivos. Para con Venezuela no los ha logrado. El objetivo de las sanciones era derrocar al gobierno de Maduro y lo que ha hecho es fortalecerlo. Maduro se encuentra fortalecido, ha fortalecido nuestra economía en cuanto nos ha obligado a generar autosuficiencia en rubros como la alimentación, en rubros como las manufacturas, nos ha obligado a reducir las importaciones y a aprender a que aquel Tábara toda medoja en Miami no es el modelo social de vida, el modelo materialista que deberíamos conducir. Así que lo que ha hecho es enseñarnos a ser mejores, enseñarnos a producir mejor, obligarnos a diversificar nuestra economía. Entonces, flexibilización de sanciones no puede ser lo que esté inmediato, pero lo que sí es importante es que en el lapso por lo menos de los primeros 100 días de gobierno, la atención del presidente Trump en cuanto a política exterior está tan direccionada hacia otras coordenadas del planeta que probablemente las políticas para con Venezuela van a estar en un segundo plano en esta primera etapa. Llegará un momento en que comience a actuar con más agresividad hacia Latinoamérica. ¿Qué decir ahora hacia Latinoamérica, como tú lo has señalado ahí? Tenemos ahí a México con todas las amenazas que hizo el presidente Trump, el muro, el Golfo, después Panamá, y ahora, bueno, también hay otras relaciones y realidades con países como Colombia, con países como Brasil,
donde se han hablado de los aranceles y de todas estas cosas que vienen ocurriendo con las decisiones que ha asumido Trump con los países de América. Algunas de las órdenes ejecutivas que ha firmado en estas apenas primeras 3 semanas de gobierno ya comienzan a surtir efecto a su favor. Por ejemplo, las amenazas de retomar el control del Canal de Panamá ya revierten inmediatamente en acuerdos, a saber, una de las primeras visitas como secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio fue a Panamá y resultó en una exoneración. No conocemos los detalles, no han sido publicados aún ni por el gobierno de Panamá, no han sido hechos públicos ni por el gobierno norteamericano, pero resulta en una exoneración de aranceles para el tránsito de barcos norteamericanos a través del canal. Estoy completamente seguro que si esa exoneración se produce es básicamente para el tránsito de embarcaciones militares norteamericanas y muy probablemente algún nivel de exoneración o de baja en los aranceles para embarcaciones comerciales, pero fíjate que ya resulta de inmediato en una respuesta favorable. En el caso de México, ante la amenaza de aranceles, de escalada de aranceles contra los productos mexicanos que se importan y se venden en Estados Unidos, la presidenta mexicana responde con un compromiso de movilización militar hacia la frontera para intentar contener el flujo ilegal de inmigrantes y tratar también de luchar contra el tráfico en especial fentanilo, que es la enfermedad social más grave que tiene Estados Unidos hoy, la adicción a los opiáceos y a los metanfetaminas. Entonces, este tipo de conductas comienzan a generar respuestas prontas, respuestas inmediatas, que no son de sometimiento, son, en nuestra opinión, una demostración de la voluntad de Latinoamérica para entrar en acuerdos, entrar en negociaciones. Mira, sí, estamos dispuestos. Es decir, sin garrote, vamos a hablar. ¿Qué decir sobre lo que es noticia el día de hoy, de que podría darse un acuerdo entre Zelensky y Putin después de todo este conflicto que han tenido, gracias a la intervención de Donald Trump, o que posiblemente pueda retomarse o extenderse el alto al fuego en Gaza, luego de que hubo una amenaza también de Donald Trump hacia los palestinos que están allí en la franja de Gaza? ¿Cómo mirar esa política que está desarrollando Trump para esos países? Mateo, Zelensky no existe. Zelensky no le importa a Trump. A Trump le importan otras cosas, le importan las tierras raras de las cuales puede hacerse, es decir, tomar control y explotar, que existen en Ucrania, y le importa cerrar el grifo, cortar el gasto que significa para Estados Unidos esa guerra. Hasta ahora han invertido más de 500 mil millones de dólares en los últimos 3 años en esa guerra, más de 500 mil millones de dólares. Ha declarado ya de una manera, como empresario que es, que él quiere cobrar. Cosa notoria, él siempre habla en primera persona, es decir, como si el gobierno de Estados Unidos le pertenece a él y el país le pertenece a él. Como sea, indistintamente de su retórica, el hecho es que pretende llegar a algún tipo de acuerdo en el cual él pueda obtener un beneficio económico del final de esa guerra. Y ese proceso no lo negocia con Zelensky, lo negocia con Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ya se produjo ayer en la mañana una larga conversación entre ambos que resultó en una declaración por parte de Pete Hedges, el secretario de Defensa, en una reunión que se estaba produciendo en París de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde declara, en resumen, las siguientes cosas. Número 1, Estados Unidos no va a invertir más en esa guerra. Número 2, Estados Unidos entiende que para la resolución de la guerra, Ucrania deberá ceder territorio más del que ya la Operación Especial Militar de Rusia ha obtenido. 5 provincias en el 14 Crimea, las otras 4 provincias anexadas en el lapso de los últimos 2 años. Entonces, Ucrania deberá ceder territorio a Rusia. No hay ninguna salida que no signifique ese hecho.
la OTAN, Estados Unidos no pretende comprometer absolutamente ninguna tropa militar en esa guerra en Ucrania en el futuro. La OTAN tendrá que encargarse de los aspectos de defensa territorial de Europa en la Ucrania que quede con las nuevas fronteras. ¿Y qué mensaje le da entonces todo eso a quienes estaban apoyando a Ucrania en esta guerra? El mensaje es a la Unión Europea. El mensaje es: no voy a seguir siendo el, digamos, financista claro, de sus conductas imperiales, de sus conductas expansivas. Recuérdese que solo en el lapso de entre el 96 y el 22 se anexaron a la OTAN Finlandia, Suecia, Dinamarca, todos países que son fronterizos de Rusia en el mar Báltico. Lo ahogaron, asfixiaron a Rusia en su salida de la fachada occidental a través del mar Báltico. Este proceso es un proceso que deberá tender a revertirse, porque Trump entiende que con quien tiene que acordarse no es con la Unión Europea, es con Putin. Parece un perro de eso cuando tú le vas a quitar la comida que pelan los dientes así, o sea, como si Putin estuviera todo el tiempo pelando los dientes, pero no para reírse, sino para una especie de amenaza de lo que puede venir. ¿Ha funcionado eso en el conflicto con Palestina e Israel? Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y lo que le está ocurriendo al pueblo palestino es un hecho de genocidio. Esto ha sido declarado así por las Naciones Unidas, el Consejo General de Naciones Unidas, por el el Comité de Derechos Humanos, por Human Rights Watch y cualquier otra organización de derechos humanos que exista en el mundo. Israel destruyó completamente la infraestructura y las edificaciones de una nación, ha asesinado hasta este momento más de 300.000 personas, incluyendo niños, ancianos, mujeres que no son combatientes en una guerra, y pretenden desplazar a un pueblo completo, a una nación, a una cultura completa de su territorio originario histórico de nacimiento. Esto es la mayor atrocidad que pueda conocerse en la historia contemporánea. Después de las guerras más aberrantes en los Balcanes, este es el genocidio más inhumano que puede haber existido, y en ese sentido, sin temor debemos decirlo, la conducta de Donald Trump de pretender desplazar a casi 2 millones de palestinos para él hacerse, ni siquiera pagar, no pretende comprar, es simplemente agarrarse el territorio para él desarrollar allí una gran franja turístico, empresarial, un paraíso mediterráneo. Es el discurso de un empresario de los bienes raíces encargado de la potencia más poderosa del planeta. Esto es un atropello el cual hay que denunciar permanentemente y de la manera más airada. Defender al pueblo palestino es defender la soberanía, la dignidad de todas las culturas del mundo, y esto no debe el planeta permitir que ocurra a Donald Trump. Tenemos que despedir la entrevista. Estamos compartiendo con Jorge Valera Urbaneja, diplomático, investigador de política exterior de Norteamérica, asesor, ensayista. Va a estar a partir de las 9 de la mañana hoy en la sede de UNEARTE en el Liceo Coto Paul, hablando de todos estos aspectos y profundizando. Hay mucha gente preguntando cosas de los migrantes, de los que vienen, de las actividades delictivas que se están ejecutando por venezolanos en los Estados Unidos, de Canadá, y no nos dio tiempo de abordar algunas de estas cosas. También la política con China, con Asia, los aranceles económicos, pero están invitados a UNEARTE aquellos que tengan chance de llegarse hasta allá, hasta el Coto Paul. A partir de las 9 va a estar allí nuestro invitado Jorge Valera Urbaneja, que nos acompañó en la mañana de hoy. ¿Qué mensaje para concluir esta conversación donde abordamos ahí en pinceladas algunas de las cosas de la política de Donald Trump? Hay que entender que Estados Unidos de Norteamérica no solo es el hegemón del mundo, sino en nuestro hemisferio, por supuesto, la potencia más poderosa. Hay que entender que para con la potencia
hay que construir algún tipo de relación bilateral. Las relaciones diplomáticas deben restituirse entre ambas naciones. Yo estoy convencido que en este periodo de gobierno de Donald Trump eso va a ocurrir. Puede ser un proceso gradual en donde nosotros podamos reabrir consulados en Estados Unidos que nuestros migrantes, tanto legales como irregulares, tanto necesitan, y asimismo pueda reabrirse la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Entendamos que en este momento, desde el punto de vista estratégico político para Venezuela, geopolítico para Venezuela, el restituir relaciones de respeto, de soberanía, de autonomía, de independencia, pero de amplio diálogo con Estados Unidos, es, desde el punto de vista de la política exterior, absolutamente prioritario y estratégico. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa, Jorge Valero Urbaneja, que además de diplomático, investigador, ensayista, y va a tener estas conferencias allí en la UNEARTE en la mañana de hoy jueves. Gracias a Flor Ovalle, que nos permite hacer esta entrevista y conocer un poco más de este análisis que nos refuerza parte de algunos de los planteamientos que ya habíamos asumido luego de lo que ha pasado con el presidente Trump. Hubo algunas inquietudes, recuerden ustedes que para profundizar en ellas está a partir de las 9 en UNEARTE, ahí en el Coto Paula, en la Avenida Libertador, nuestro amigo Jorge Valero Urbaneja, que nos acompañó en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación. Algunos planteamientos propios de la realidad de las comunidades lo ventilamos mañana a partir de las 6 de la mañana, que vamos a estar nuevamente en vivo. La reposición de la entrevista hoy a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, que se repone Latina Contigo. Gracias a todos por la participación. Gracias, por supuesto, a nuestros anunciantes que nos permiten llegar a ustedes. Quiero hablarles allí del Parque Zoológico y Botánico Bararí, del gobernador del estado, Luis Almirante Adolfo Pereira. Te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento, de recreación en familia, conociendo los hábitos de más de 5.200 especies que son mantenidas allí. Hay plantas de más de 20 estados del país, hay distintas áreas para el esparcimiento y la recreación. Está también una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicios. Las áreas de esparcimiento, tenemos la tirolina, el laguito ahora tiene botes transparentes para que observen la fauna que está ahí en el laguito, el serpentario, el zoológico de contacto, distintos planteamientos formativos y educativos en el zoológico y parque botánico mejor mantenido del país. Ahí están sus trabajadores comprometidos, el licenciado Juan Rodríguez, todos preparando también este fin de semana y lo que viene para el asueto del carnaval. Recordar los horarios del Parque Zoológico y Botánico Bararí. Estamos allí en el Parque Zoológico y Botánico de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en nuestras redes @Parque Bararí, o nos llamas al 0412-513-4286. La unidad de cardiología de la Clínica IDET, un grupo de médicos profesionales multidisciplinarios encabezados por el doctor Carlos León, atienden ahí distintas patologías cardiovasculares, cerebrovasculares, cardiológicas, salud preventiva y curativa. Si tiene algún síntoma, puede también consultarnos. También estamos haciendo intervenciones quirúrgicas de alta gama con equipos modernos y modernos tratamientos, sobre todo para los eventos cerebrovasculares o los ACV. Hay una terapia que se llama stroke con modernos medicamentos y también con equipos abordado por este conjunto de médicos en distintas disciplinas que devuelve al paciente a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela. Recordamos que estamos allí en la Clínica IDET, en la carrera 16, entre calle 43 y 44. Nos puedes seguir en nuestras redes @idet.barquisimeto, nos llamas al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos una mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, mercancía escogida de los mejores precios de nuestro supermercado, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, frugal, un bodegón con la bebida de su preferencia. También somos Novi Ferretería, somos artículos para el hogar, electrodomésticos, panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con estacionamiento propio, vigilancia privada, todo en un solo lugar. En la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar, que es el Megamall de Novi Group. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, médicos en todas las especialidades, egresados a las mejores universidades del país, de gran trayectoria, que le van a hacer la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades: medicina general, medicina interna, medicina familiar, medicina ocupacional, foniatría, traumatología y cirugía ortopédica, urología, reumatología, otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, pediatra, puericultor. Ahí tenemos ginecobstetra, todos los especialistas
especialistas que usted anda buscando, incluso tenemos hasta anatomía patológica para analizar las biopsias, estamos haciendo pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, pruebas hematológicas, exámenes de hematología, la consulta con el hematólogo, con el mastólogo, las mamografías, todo. Y la promoción en el mes del amor y la amistad, por supuesto, le vamos a dar la consulta de foniatría gratis y se hacen los estudios audiológicos para niños y adultos. También tenemos allí la consulta del 2x1, medicina general y cardiología, van 2 personas y paga una. Ahí tenemos también el regalo de la colposcopia en la consulta de citología, de ginecología. Estamos en la carrera 19 con calle 17, edificio Fiesta Local 1, media cuadra de la avenida Vargas, 0414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas de Divina Pastora. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, en amortiguación y en suspensiones. No hay quien nos gane, somos los mejores del Lara, más de 60 años en este ramo. Así lo certifican, tenemos todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho Moc, la que usted busque. Pero representamos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, productos de alta calidad y a los mejores precios. Le vamos a dar la atención, los precios y la garantía. En la carrera 19 con calle 44 está Suspensiones Balcania, los mejores en Lara. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. Con nuestros anunciantes y con la entrevista del día de hoy, bien interesante y reveladora, despedimos por este día jueves 13 de febrero. Feliz y bendecido jueves para todos. Reposición a las 5 y a las 11 de la noche y mañana los esperamos a partir de las 6 de la mañana.